Yo quería hablarte sobre el carácter. Quizás no vamos a ver un pasaje bíblico en particular, pero les quería hablar sobre el carácter. ¿Cómo se llama? No estuve meditando alto en eso y tratando de encontrar un pasaje que nos pudiera hablar de esto. Sin embargo, Dios me puso en el corazón que más que un pasaje, uno puede encontrar esta respuesta en los personajes. Y nos encontramos con bastantes personajes bíblicos donde Dios cambió su carácter. Y el carácter, como vimos, creo que el viernes, tiene mucho que ver con la identidad. Y es necesario que nosotros vivamos un proceso de sanidad, de liberación, y es necesario que aprendamos a confiar cuando todo está en contra. Necesitamos pasar por esa situación, no es que Dios las provoque, pero necesitamos pasar por la situación donde nuestro carácter sea probado, porque nuestro carácter se ve en las situaciones adversas. Ahí sale mi carácter, ahí sale a flote. Yo puedo vivir una vida pensando que soy cierta persona, pero estoy en una situación adversa, y ahí se va a ver cuál es mi carácter, porque la definición del carácter es la capacidad que tengo de mantenerme en cierta condición en los momentos de dificultad, con cierto grado de perseverancia. Entonces, en los momentos de aflicción donde se ve mi carácter, no quiere decir que por el hecho de angustiarme, por el hecho de estar en una situación y estar mal por esa situación, eso significa que tengo un carácter reprobado, sino hablo de lo que se persevera en el tiempo, según cómo yo reacciono, como yo, y que nosotros vemos ejemplos de este proceso. Por ejemplo, uno de los procesos quizás, bueno, hay muchos, pero podemos hablar de José, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Job. Creo que Job, junto con José, quizás son uno de los cambios de carácter más grandes que hay. Nos encontramos con Jonás, que es uno de los intentos de Dios de cambiar el carácter de alguien, y vemos que una persona no quiso. Entonces, nosotros tenemos que, ayer yo estaba orando y entender, por ejemplo, de que toda nuestra personalidad es como somos en cualquier circunstancia, pero el carácter es como yo me mantengo en una situación. Todos nuestros caracteres, todas nuestras características o toda nuestra personalidad, ¿cierto?, se va a definir por una raíz. Hay algo que está oculto detrás. Entonces, por ejemplo, si yo siembro pasto, ¿cierto?, crece una hierba, ¿cierto?, y al principio, bueno, para una persona que no sabe cómo, ¿cierto?, ver el pedazo verde que sale de la tierra, todo es igual. El pasto, maleza, no sé, pero puede ser una zanahoria, puede ser una papa, puede ser un poroto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que lo va a definir? La raíz, lo que trae debajo. Si una papa, si un tubérculo, como una papa o una papa. Entonces, así nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos características de nuestra personalidad, que es lo que se ve, que es nuestra mente provoca que con esas cosas nosotros nos relacionamos al medio ambiente y nos identifican. Pero detrás de eso pueden haber muchas cosas que pueden ser igual o pueden ser diferentes según el caso de cada persona. Por ejemplo, una persona que constantemente cae en ira, hablo de ira de violencia, ¿cierto?, ¿cierto?, de las cosas, pero ira constante. O una persona que trata mal, ¿cierto?, a las otras personas, porque sí. Entonces, detrás de esa característica de su personalidad o de su carácter, ¿cierto?, detrás hay una raíz que en muchos casos es temor. ¿Cierto? Pero en muchos casos ese temor tiene otra raíz que es una herida.
Cuando una persona es temerosa, tiene una personalidad que es temerosa, hay una raíz que principalmente es el abandono. Tuve que vivir en unas situaciones solo, donde no lo debería haber vivido. Y un ejemplo de eso tenemos, ¿cómo se llama? Una persona que es temerosa en su personalidad, probablemente tenga rechazo o abandono. Pero no todas las personas que sufren abandono o rechazo van a ser con una personalidad temerosa. A eso hay muchas personas que son dañadas a través del rechazo y el abandono y generan una personalidad dura, tosca, ofensiva. Y eso tiene una raíz: abandono, rechazo o falta de algo. Puede ser temor. Y todo eso es temor. Y el temor no es miedo en sí mismo. El temor es la carencia de algo que necesite o de algo que necesite. Entonces, como no lo tuve, tengo temor a vivir la misma experiencia. Entonces, mi cerebro se tiene que proteger. Y mi cerebro provoca mecanismos para no ser dañado. Y esos mecanismos son la personalidad. Entonces, esas cosas tienen que ser moldeadas. Porque Dios quiere formar el carácter de Jesús. Y para poder formar el carácter de Jesús, necesitamos que nuestras raíces sean revisadas y estén puestas en Dios. Cada aspecto negativo de nuestra personalidad es una potencial oportunidad de generar el carácter de Jesús. Cada aspecto negativo de nuestra personalidad, cada raíz, ¿cierto?, negativo de nuestra personalidad, es una potencial oportunidad para formar el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo tuve rechazo del padre, rechazo de la madre, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, es una potencial oportunidad de donde yo me puedo aferrar para conocer a Cristo de manera personal. Porque si no lo hago así, no voy a conocer de una forma religiosa. Y la mayoría de las personas lo conocen de una forma religiosa. Y ser religioso no es orar, no es cantar con las manos arriba, no es, ¿cómo se llama?, orar por todo, porque tenemos que orar por todo. Entonces, ser religioso realmente es no vivir realmente en dependencia total de Dios y creer que yo puedo ser autosuficiente en cierto aspecto. Entonces, porque eso es vivir una vida de hipocresía, donde yo canto de que tú eres mi Dios, te entrego mi vida, pero cuando estoy enfermo, cuando estoy pasando una situación, al último que recurro es a Dios. Lo último que hago es orar. Es que no, oro, hermano, mira, cuando mi hijo estaba enfermo, cuando está enfermo todavía, yo lo primero que hago es orar, pero no así. Lo tomo, oro con él, porque él tiene que aprender de que Dios es primero. Porque si yo no hago a Dios primero en esas cosas, en esos detalles, un problema en el trabajo, un problema en el tránsito, que tuvo un choque, que me debía, lo primero que tengo que recurrir es a Dios. Si Dios dio su vida por mí en la cruz, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es una ofensa que le hacemos a Dios muchas veces. Entonces, si yo no hago a Dios primero en esas cosas, que son detalles mínimos, que uno dice que es tan importante, bueno, no lo vas a poder hacer primero de las cosas más profundas de tu vida. Pero nosotros pensamos de que Dios solamente tenemos que tenerlo presente en cosas importantes. Cambio de casa, nuevo trabajo, ¿cierto? Solamente en cosas importantes. Y vivimos una vida religiosa. Y no dejamos
que la obra del Espíritu Santo penetre. Entonces, es importante. Yo les quiero hablar del carácter. Vamos a ver nosotros este estudio del carácter. Dentro de los estudios que estamos viendo el día a día, hay un estudio que viene que es el carácter. Pero no vamos a sacar nada por estudiar el carácter, sino lo aplicamos. Y el carácter es identidad. Entonces, necesito revisar las raíces de mi personalidad. Necesito cuestionarlas. Porque el religioso no las cuestiona. Estoy bien así. Entonces, nosotros tenemos que cuestionarlas si nosotros queremos vivir en el reino. Queremos tener visión del reino, como se dice. Queremos vivir en el reino. Queremos cumplir el propósito que nuestro Dios nos ha dado en esta tierra, como persona individual, como miembro del cuerpo de Cristo. No de esta congregación en particular, sino miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi función? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál va a ser mi contribución al reino de Dios? Entonces, si yo no descubro cuál es mi propósito, que es más que el patrimonio, que es más que ser papá, que es más que tener un buen trabajo, es más que todas esas cosas. Porque esas cosas las hacen los mundanos también. Hay muchos buenos padres, muchas buenas madres, muchos buenos jefes, muchos buenos líderes. Entonces, nuestro propósito es mayor, porque tiene trascendencia eterna. Entonces, si queremos descubrir, queremos vivir en el reino, necesitamos nosotros trabajar desde lo profundo, no porque seamos pocos. Yo no me quiero conformar. Hacer como la iglesia que se ve, por lo menos que se ve en el mundo. Yo quiero ser la iglesia que instauró Jesús. Que no digo que las otras iglesias no, sino que vivir y trabajar y ser. Miren, hermanos, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento dice de que vino calamidad sobre el pueblo de Israel, vino castigo. Ellos clamaron y se dieron cuenta que Dios no los defendió, ¿cierto? Que fueron arrasados. Y Dios les hace una reclamación. Y no hubo nadie que se cuestionara dónde está nuestro Dios. ¿Por qué no nos defendió? Si está escrito que yo soy tu guardador, yo soy el que te libro, yo soy el que... Entonces, Dios les reclama, no hubo nadie. Y eso fue el pecado. Porque si ellos hubiesen preguntado, Dios le hubiese declarado la causa y hubiese atacado el problema de raíz. Y por eso que en ese mismo texto, Dios dice, yo creé el bien y yo creé el mal. Yo creé al destruidor para destruir. ¿Qué les dijo Dios? Yo les envié este castigo a ustedes para que se arrepientan. Pero nadie se preguntó, ¿dónde están? Entonces, si la palabra de Dios dice, en mi nombre echarán fuera de mundo, ellos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, en las manos tomarán serpientes, etcétera, etcétera, y que harán cosas más grandes que las que yo he hecho, que esas cosas no están pasando en mi vida, entonces me tengo que preguntar, ¿dónde está mi Dios? Porque es una promesa. Y Dios es fiel. Entonces, no nos podemos conformar. Entonces, si Dios nos ha prometido la llenura de el poder de Dios, y cuando se supone que se tiene que manifestar, no se manifiesta, entonces yo me tengo que cuestionar, ¿dónde está mi Dios? No cuestionando a Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Sino, ¿por qué esto no se está cumpliendo? Si tú eres fiel. Por eso que no tenemos que vivir en base a las emociones. Es el peor error que podemos tener, porque las emociones son un arma de doble filo. Las emociones tapan,
mi necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo siento paz, siento alegría, gozo, que no digo que esté mal, siento alegría, gozo, muchas veces, con eso digo, ya, mi relación está bien. Y, ¿cómo se llama el otro lado también? Yo soy serio, estoico, duro, ¿cierto? A mí no sale ni una lágrima, etcétera, etcétera. Y así estoy bien porque soy no eres espiritual, es carnal. Porque una persona espiritual es sensible al Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando yo soy sensible al Espíritu Santo y estoy haciendo algo que está contristando al Espíritu Santo, viene la tristeza de parte de Dios en mi corazón que me lleva a la paz. Cuando Dios está alegre, el gozo de Dios se transmite a mi alma, a mi alegría y me hace estar contento. Ser espiritual no es no tener sentimientos, y ser espiritual tampoco es tener muchos sentimientos de alegría. Ser espiritual es simplemente ser sensible a los sentimientos que tiene Dios, porque Dios tiene sentimientos. En las Escrituras dice que se contrista, que se goza, que se alegra, que se enoja. El enojo de Dios se transmite en el celo de Dios. Jesús se enojó, dio vuelta a la mesa, agarró el chicotazo a ¿cómo se llama? A medio mundo. Pero no fue un enojo pecaminoso porque dice el celo de tu casa. Fue una transferencia del enojo, la ira de Dios, en el Espíritu de Jesucristo que se transfirió a su alma y obviamente a su cuerpo, que no lo llevó a pecar. Y esa es una gran diferencia entre el enojo pecaminoso y el celo. Que el celo no peca, aparta el pecado. Pero tenemos que nosotros ver nuestras raíces. Yo se los he dicho antes, pero tenemos que hacer, cuestionarla. No podemos conformarnos. Somos miembros del cuerpo de Jesús, el Dios encarnado, el león de la tribu de Judá, el que está sentado sobre un caballo blanco, listo para vencer, que con el espíritu de su boca va a vencer a Satanás, al anticristo y a todos los poderes que se mueven en este mundo, que matan millones de personas y que tienen, o sea, así de poderoso es. Y está en nosotros, está en tu corazón. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está esa revelación? Esa alianza en cada aspecto de vida. Si tenemos al Dios vivo, al Dios único, no hay otro Dios, no hay nada semejante a este Dios, que sustenta y trasciende a todo. Somos hijos amados por este Dios, pero no vivimos como si fuésemos amados. Entonces tenemos que preguntar, ¿dónde está ese Dios? Y no conformamos, tenemos que ir más allá, tenemos que poner la vista en el galardón, como vamos a decir. Yo sigo el plan, a la vocación a la cual fui llamado. No me conformo. Pero muchas veces uno dice de diente al labio, yo no me conformo. Pero vivimos conformados. Porque eso se demuestra en el carácter. Nosotros vemos de que José, por ejemplo, tuvo que ser transformado en su carácter. Por ejemplo, que yo no comparto con personas que dicen de que Dios quiere mantener tu carácter. Dios no quiere mantener tu carácter, no le sirve. Dios quiere transformar tu carácter, porque quiere poner el carácter de Cristo. Entonces, hay ciertas áreas de identidad, ¿cierto?, que nos van a diferenciar nuestra personalidad. Pero no son las cosas como yo soy. Porque hay, ¿cómo se llama? De parte siempre dicen, es que Dios no quiere que cambie como yo soy. Sí, Dios quiere que cambie, ¿no? Porque no le sirve. Pero, ¿cuáles son los aspectos que te identifican del resto de los hermanos? Las experiencias personales que vas teniendo con Dios. Eso te da una identidad propia, eso te da personalidad. El carácter de Cristo, pero con tu personalidad.
Personalidad que nace de las experiencias que va teniendo con Dios, de cómo Él va tratando, formando tu carácter. No todos vamos a ser iguales. Algunos van a hablar más fuerte, porque tienen esto puesto acá. Otros son más buenos para reírse. Eso no es problema. Otros, ¿cómo se llama? Van a ser más serios. Sí, pero esa personalidad va a ser del trato de mi carácter. Porque eso es personal. Y esa es mi personalidad. Yo tengo que trabajar en ello, porque eso me va a distinguir. Y el carácter con la personalidad que Dios forma se llama identidad. Porque me identifica. Entonces, tenemos el ejemplo de José. A Dios no le servía ni su carácter ni su personalidad. Tenía muchas cosas buenas, era íntegro con su papá, ¿cierto? En el sentido de que, si, ¿cómo se llama? Él veía que era normal, independientemente que se ganara el territorio de su hermano, ¿cierto? Se lo decía a su papá igual. Era íntegro. Pero era un niño mimado, un poco de arrogancia, soberbia, quizás porque era joven también, un poco no lo puede culpar tanto. Creo que fue más falta de su padre que él. Pero Dios lo formó en el carácter. ¿Y saben qué? José se amargó. Jacob, cuando, ¿cómo se llama? Bendice, ¿cómo se llama? A sus hijos, dice, y los arqueros le causaron amargura, haciendo referencia a sus hermanos. Se amargó. Miren cómo es Dios, que dentro de eso que uno podría decir, te amargaste, te deprimiste, estás pecando, confía en el Dios que predica, y un montón de cosas más. Dios lo estaba tratando en su amor. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometemos a Dios. Dios nos tiene que llevar a una situación donde nuestro carácter sale a flote y donde después nuestro carácter es moldeado. Cuando José fue vendido, ¿cierto? Porque ser vendido en ese tiempo a ser vendido ahora es totalmente diferente. Ahora por lo menos está todo tan globalizado que si quisiéramos volver fuerte. Pero cierto, en ese tiempo José estaba en un lugar que no sabía cómo volver. No tenía idea si iba para allá, para acá, no tenía idea dónde se lo había traído. Sabía que era en Egipto, pero no había cierto mapa que era en Egipto. Estaba en otro lugar. Entonces, ese trato del abandono, del sentirse solo y involuntado, desde ahí Dios empezó a cimentar el carácter. José es uno de los personajes más parecidos en muchos aspectos. Desde ahí empezó a cimentar. Por eso que cuando empezó a trabajar, ¿cierto? Vemos que ya José ya había tenido un encuentro personal. Porque si no, no hubiese trabajado. Empezó a hacer lo mejor posible, porque se dio cuenta de que aún estando ahí, aunque no salga el cómo, pero aún estando ahí, Dios estaba mal. Entonces se preocupó de que su carácter fuese íntegro. No se fijó en que era esclavo, que había sido vendido, aunque quizás sentía el peso, la angustia, sino se fijó en lo que haga. Nadie está exento de pasar situaciones, enfermedades. Pues Pablo dice, el hombre interior, o sea, el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día. Nuestro cuerpo se va envejeciendo, es susceptible a la enfermedad, y eso no quiere decir que no tenga fe. El cuerpo se va a enfermar. Se puedo quebrar los pies, que aquí, pero que no. Nadie está exento de eso. El tema está, ¿qué hago yo en cada circunstancia?
Y así se forma el carácter. Estás en amargura, en depresión. ¿Qué haces en la depresión? ¿Qué hizo José? Amó a Dios. ¿Cómo salió de la amargura? No mágicamente. Ministro, me pastor, por favor, sáquenme el espíritu de amargura. Ya, listo, me sentí mejor. Se me fue. Bueno, puede pasar. Pero el trato fue que en esta condición, Señor, voy a seguir siendo íntegro. Voy a trabajar por ser íntegro, que mi carácter, lo que está dentro de mí, sea íntegro. Y eso es carácter. Eso agrada a Dios. Porque ese es el carácter de Jesús. Jesús estaba en un cuerpo, o sea, siendo hombre, en un lugar, en una atmósfera, donde él, siendo santo, estaba rodeado de inmoralidad, estaba rodeado de pecado, de hipocresía, y más encima, con el don de discernimiento para poder saber todo lo que se movía. Dice de que él no necesitaba que nadie le contara lo que había en el corazón del hombre, porque sabía lo que había. Y cuando habla de eso, está hablando del corazón del hombre perverso. Y creo incluso que es una referencia étnica al Antiguo Testamento cuando dice el corazón es engañoso más que todas las cosas. Justamente, ¿quién lo conoce? Entonces, ¿y qué hizo Jesús? Estando con discípulos, con apóstoles, que él los nombró, los escogió, viendo el poder de Dios, viendo lo que Dios hacía a través de él, viendo las señales, viendo las maravillas que eran transferidas para que ellos las ministraran a otras personas, y viendo así no creían que él era el Hijo de Dios. No entendían que Dios lo estaba visitando y no lo entendieron hasta después que resucitó. ¿Cómo manejó eso Jesús? Siendo íntegro, independientemente de las circunstancias y los resultados. Entonces, así nosotros, en cada circunstancia que nos toque vivir, buena o no tan buena, mala, tenemos que mantener nuestro carácter íntegro. Y ese es el trato de tu carácter. Porque lo primero que vas a hacer es nuestro mal carácter. Que no solamente es ser enojón, muchas veces ser pasivo, muchas veces son inclinaciones hacia el pecado, flojera o activismo, pena, angustia, melancolía, amargura, rabia, resentimiento, frustración. Entonces, en todas las circunstancias que estamos viviendo adversas, tenemos la oportunidad de que Dios ponga el carácter de Jesús. Te vas a mantener fiel, porque ese es el carácter de Jesús. Si podríamos definir el carácter de Jesús, creo que hay muchas palabras que podríamos poner, pero si hay una palabra que creo que quizás lo puede englobar todo, es fidelidad. Jesús era fiel. Entonces, vemos de que en todas circunstancias tenemos que ser fieles, constantes en amor. Eso no significa de que van a haber días de que te va a costar orar, te va a costar leer la Biblia y no quieres leer la Biblia y todo lo demás, pero ahí es donde tienes que ser fiel. Voy a perder mi comunión con el Dios verdadero porque estoy angustiado, porque estoy enojado, porque estoy amargado, porque estoy enfermo, porque estoy herido, porque soy incomprendido, o porque creo que tengo la razón de no sé cualquier cosa. Voy a perder mi comunión con Dios. Voy a dejar que estas cosas perturben mi comunión con Dios. Es que lo que pasa es que porque el hermano dice que tenemos que orar, que nos tenemos que arrodillar, que tenemos que leer la Biblia todos los días, pero no, y no leo.
yo ¿cómo le voy a hacer caso? Así me lo dijo de una forma tan efectiva, ¿cómo le voy a hacer caso? No, yo oro solo en mi mente nomás cuando estoy sentado en mi mente y listo, con eso basta. No basta, no basta. O sea, voy a dejar que por un prejuicio que tengo, por un prejuicio interno, yo no crezca en mi comunión con Dios. Entonces, lo único que somos y que estamos perdiendo somos nosotros. Ore, hable al Señor, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque antes que salga la palabra de tu boca, Dios ya es mucho. Si Dios sabe nuestra necesidad. Y en más, nos quiere amar. Dios no nos quiere condenar. Si nos hubiese querido condenar, no se hubiese hecho. Así es. El hecho de que ya se anonadó, se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó, eso nos da confianza de que Dios no tiene la intención de condenar. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué cuando caigo en algo digo, o por qué no quiero reconocer que puedo estar mal? Que hay áreas en mi carácter que pueden estar mal. Para mantenerme con mi razón, con mi alma. ¿Por qué no quiero acudir a Él cuando caigo? Pedro negó a Jesús. Y más encima fue terrible, porque fue una doble maldición para él, porque él había declarado con su boca que no lo iba a hacer. Y por Dios, porque Jesús me dijo, me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Dice que él porfiaba y se jactó, porque dijo, si todos estos te negaron, yo no te niego. Mi vida no te niego. Entonces fue doble. Y más encima, la forma que lo negó fue maldiciendo. Esa palabra en el griego donde dice de que dijo imprecación, es porque maldijo a Jesús. Dijo, este maldito, no sé, incircunciso, cualquier cosa. Lo maldijo para probarle a las personas que él no era seguidor de Cristo. Por eso después Jesús lo mira y le llora amargamente. Se amargó. Pero ¿qué estaba pasando en su amargura? ¿Qué estaba Dios tratando? Su fe. ¿Qué dice Jesús? Satanás te ha pedido para sanotear, pero yo te digo que no falte tu fe. ¿Qué estaba recibiendo ahí Pedro? Fe de parte de Dios. La fe personal de Pedro, humana, carnal, se había ido. Ya no había, porque él había dicho que lo iba a hacer. No lo hizo. Ya no había fe de Pedro. Ya no había nada de Pedro. Todo su orgullo, su arrogancia, de que era el escogido, ¿cierto? Que era el que había tenido la gran revelación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo eso se había ido, ya no había nada. Porque él había dicho que no lo iba a negar, y lo había negado. No hubiese sido tan terrible si te hubiese cerrado tu boca, no hubiese dicho que no lo iba a negar. Sino más encima se agravó el tema porque él lo declaró. Entonces, ¿qué pasó? Ahí que estaba recibiendo fe de parte de Dios. Y eso es carácter. Porque ya no hay lo de es un sustento divino. ¿Y qué hizo Jesús después? Lo restauró. Creo que es la única parte de la Biblia donde vamos a encontrar, donde Dios le pregunta a un ser humano si no. Entonces, ¿por qué? Porque lo restauró. Entonces vemos de que, ¿cuál era la intención de Jesús? Condenar. Aparte de mí, Pedro, ¿no? ¿Tú qué dijiste? ¿Qué le dijo? ¿Me amas?
Y esa palabra amas, que usa ahí, es la palabra ágape, como ama una persona a Dios. Entonces dice, sí, ¿eh? Y Jesús le dice, me ama más que esto, sacándole en cara la frase que él había dicho. Si todos estos tuvieran, yo mi vida por ti. Entonces, ahí se ve el resultado de Pedro de que ya no tenía eso. Había sido sacado. Entonces, Pedro, ¿me amas más que eso? Porque Pedro tenía que darse cuenta de que el amor no depende de su capacidad de amar, sino de su capacidad de depender de Dios y de su capacidad de ser implementado. Por eso que él dijo, sí, Señor. Después le volvió a preguntar, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Pero la tercera vez le dice, Pedro, y usa una palabra en el griego que habla de amor de amigo. Un amor más íntimo porque es de amigo, de compañero. Y ahí dice que Pedro se entendió. Porque ahí esa herida, esa palabra sí me cayó en el corazón. Porque una cosa es fallar a Dios, que lo veo ahí arriba, que todo lo demás, pero la otra es fallar en ti mismo, tu compañero, cuando más te necesita. Por eso que dice que es invitación de que la tercera vez le preguntaron qué quieres. Y ahí él le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, lo mismo que dice Job, pongo mi mano sobre mi boca, hablé, pero ya no hablaré. Habla tú me enseñarás. Es algo muy parecido a lo que Pedro dice. Señor, yo ya no voy a decir nada, tú lo sabes. Y Jesús le dice, apacienta. Ahí estaba listo para mí. Entonces, ¿por qué tenemos reconocer que nos equivocamos? ¿Por qué nos vamos a los pies de Jesús cuando nos apartamos? Es que no he orado, es que caí en esto, es que estoy mal. Bueno, ¿por qué te alejas del único que te ama así? No hay nadie que te ame así. No hay nadie que te siga amando habiéndole fallado. No hay nadie, ni nuestros padres. Porque solo ese amor proviene de Dios. Entonces tenemos que recurrir a Jesús. Entonces, el carácter, vamos a hablar más de este tema después, pero el carácter es sumamente importante. Las situaciones que estamos viviendo, necesitamos mantenernos con un carácter íntegro. Revisemos nuestras reacciones, porque el carácter se ve por la reacción. ¿Quieres conocer cuál es tu carácter? Analiza cómo reaccionas ante la presión. Entonces, no nos condenemos a nosotros mismos si Dios no nos condena. No nos condenemos entre nosotros, ¿cierto? Y no nos condenemos entre nosotros porque no somos jueces. Miren, ustedes saben de que si ustedes leen el libro de Job, se van a dar cuenta que los tres amigos de Job tenían razón en todo lo que dijeron. Todas las cosas que dijeron son cosas bíblicas. Tú encuentras el tema de las maldiciones, de la maldad, sus consecuencias, todo eso. Pero todos tenían una cosa que no es de Dios, que se llama arrogarse el culto. Yo soy tu amigo, pero cuando tú fallas, lo primero que trato de encontrar es tu pecado. Pero no tu condición pecaminosa que te tiene en esa condición. Y es diferente. Porque es un enfoque totalmente diferente. La persona que trata de encontrar tu pecado específico, ¿cierto? Para decirte, ¿sabes qué estás así? Por causa de que obviamente es así. Pero el que se ensaña en eso,
no tiene necesariamente la intención que quizás tiene Dios. El cambio es el que busca encontrar tu condición que Dios quiere transformar, independiente de cuál sea el pecado específico que te llevó a eso. Eso viene de Dios. Mire, yo hace años aprendí, porque como yo experimenté esto por gracia de Dios, y lo vivo cada día, tenía todo el ímpetu de querer compartirlo con todos. Poder encontrar la condición, ¿cierto? Y poder encontrar lo que Dios está trabajando detrás, independientemente del pecado que cometiste. Porque el pecado se borra con el arrepentimiento y el perdón de Dios. Pero la condición es la que necesitamos. Porque eso me hace crecer. Si yo no cambio la condición, si yo no entiendo el trato de Dios detrás de lo que estoy pasando, de lo que estoy sufriendo, entonces no vale la pena vivir. Hagamos que valga la pena. Porque Dios quiere que valga. Entonces, yo intenté compartirlo con todos, ¿cierto? Con todos, desde mi esposa, hermanos, todos. Pero me di cuenta de que muchas veces la gente no está preparada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un corazón lleno de prejuicios, cuando yo tengo un corazón que condena a otro, cuando alguien me viene a mostrar un pecado, me pongo una barrera, porque me siento inferior, me siento humillado. Cuando tengo un corazón dócil y Dios me muestra el pecado, entonces yo tengo un corazón quebrantado. Y eso me capacita para reinar y ministrar a otros. Y yo en eso soy capaz. Nosotros no podemos ministrar a otros si nosotros tenemos aspectos que van a contaminar a los demás. Como por ejemplo, miren, si yo al someterme a la autoridad que Dios me puso, yo me siento inferior, no estoy capacitado para ministrar. Así es. ¿Por qué? Porque cuando yo ministre a otro, me voy a sentir superior. Quizás no conscientemente, inconscientemente, voy a sentir que los demás son inferiores. Pero cuando yo me sujeto a la autoridad que Dios me dio, pero de verdad es así, no una pantomima externa, que principalmente pasa en los de matrimonio, sino de verdad, de corazón, a Dios. Entonces recién soy capacitado para ministrar. Porque si yo no logro someterme a las autoridades más cercanas, es una cosa de corazón, para recibir de parte de ellos lo que Dios le quiere dar a mi vida, eso es eso. Entonces no puedo ministrar a otros. Porque cuando yo logro sujetarme, puedo ejercer autoridad. Ese es el principio del reino. Y ese es el principio de la fe. Lo encontramos con Jesús, con el romano, ¿cierto? El centurión romano, ¿cierto? Que dijo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo otros bajo mí. Y digo, este va y bien. ¿Qué es lo que él dijo? Que mi autoridad es delegada. Y por causa de que estoy bajo una autoridad, es que puedo mandar a otro. Así tú, o sea, aunque no dice, eso es lo que le está diciendo, ¿cierto? A Jesús. Tú eres el que tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. O sea, yo reconozco que tú eres el Dios encarnado, Jesús el Mesías, el Señor. Tú eres el que tiene toda la autoridad porque eres el enviado del Padre. Por lo tanto, si tú le dices a esta enfermedad que se vaya, si tú mandas a un ángel que vaya, va a ir por causa de que tú eres la única persona que está sujeta perfectamente a la voluntad de Dios. Por eso que Jesús se maravilló y dijo, ni en Israel le ha dado tanta fe, ni en sus apóstoles.
Entonces ese es el principio. Por eso es importante la sujeción. La sujeción a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros se da en medida. No porque yo tengo un jefe y una autoridad, tengo que aceptar todo. La medida que tiene él de la jefatura que ejerce sobre mí, me tengo que sujetar en los parámetros que me corresponden como jefe. Lo que yo hago. Con un profesor, con mis padres también es convenido. Con mi esposo también, con mi esposa también es convenido. El único que tiene autoridad suprema sobre nosotros es Dios, porque nosotros nos sujetamos a las autoridades delegadas por causa de nuestra sujeción. Pero a veces nosotros usamos eso como excusa para rebelarnos contra los demás. Es que este no sirve, es que este es así. Yo veo todas sus yayas, ¿cómo le voy a hacer caso? Porque no sabemos qué es sujeción. Porque no hemos dejado que Dios trabaje en nuestro carácter. Entonces, en las situaciones que estamos viviendo, las situaciones terribles que vivamos, las que hemos vivido o las que vayamos a vivir quizás, no sé. Pero en todas esas situaciones tenemos ¿qué cosa? Ver las raíces que tenemos de nuestra personalidad. Saber que detrás está la mano de Dios. No nos condenemos y tampoco nos dejemos condenar. Ni por el diablo ni por terceros. ¿Caíste? Bueno, aprovecha esa oportunidad. ¿Estás pasando en una situación crítica? Aprovecha esa oportunidad. Porque es una potencial oportunidad de que el carácter de Cristo se forme. El abandono es una de las potenciales oportunidades más grandes que hay. Que no digo que ser abandonado sea bueno, obviamente que no. Pero si ya lo viviste, tienes una potencial oportunidad de encontrarte con tu Dios. Si tu padre te abandonó, bueno, tiene mayor chance de conocer a Dios como padre que otra persona que tiene un padre. Aférrate a esa oportunidad. Tómalo de manera positiva, a través de la conversión, a través del carácter. Porque ese vacío lo va a llenar Dios como papá. Tienes una herramienta potencial. Si fuiste, ¿cómo se llama?, abandonado por tu esposo, como el caso fue. Es una potencial oportunidad que usted tuvo para conocer a Dios como esposo, como proveedor, como fuente de amor, de ternura, de cariño, de lo que nunca recibió de mi papá. La falta de consejo, la falta de disciplina, la falta de que un padre un día se siente contigo y te digo, hijo, el mundo es así, las cosas son de esta manera, usted se va a encontrar con esto en el mundo, usted se va a encontrar con esto, usted tiene que confrontar la situación, usted no se deje llevar. Todas esas cosas que no tuviste es una potencial oportunidad que tienes de recibirlas del Padre. ¿Ven cómo Dios transforma a los humanos? Y los que crecemos somos nosotros. ¿Estás en amargura? ¿En depresión? ¿Estrés por lo que haya sido? Bueno, es la oportunidad que tienes de conocer al Dios que sustenta tu alma, que te da gozo, que te da alegría. Por eso que dice en Proverbios de que cuando una persona está entristecida y después tiene gozo, nadie se meterá en su gozo. No hay nadie que te haga feliz, todos te hacen infeliz. Bueno, tienes la oportunidad, la potencial oportunidad de recibir la fidelidad de Dios. Pero a veces preferimos el camino fácil. Mi mente no es suficiente. No es suficiente tener un pensamiento positivo.
aceptarme como soy. Porque si no voy a ser un mundano que piensa viendo las cosas de mí. Y es más, las cosas, las raíces ocultas, van a quedar más ocultas. Y yo lo he visto. Gente que trabaja desde el nivel de su mente y las cosas ocultas que estaban floreciendo, en vez de recurrir a Dios para sacarla, arrepentirse, pasar el proceso, prefiere recibir la ayuda del hombre, ¿cierto? Y trabajar las cosas mentales, y esas raíces que estaban saliendo a flote para poder sacarlas, ahora están más ocultas. Y más difícil de sacar, porque ahora hay que romper más barreras. Entonces, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos para poder ser embajadores del reino. Tenemos que vivir el reino de Dios. Tenemos que aprender a ser amados de Dios, para que podamos nosotros aprender a amar. Dios nos ama. Nos va a amar siempre. En las Escrituras, en 1 Juan dice que el que ama ha conocido a Dios. En todas las situaciones que nosotros podemos estar viviendo, tenemos la oportunidad de conocer a Dios de forma íntima. Es mi carácter, es mi problema, y yo puedo conocer a mi Dios en mis circunstancias. Y eso me va a llevar a ti a conocer el amor de Dios. Porque experimento cómo Dios me ama. Porque no merecemos que Dios nos ayude. ¿Qué gana Dios con que nos arrepentamos? ¿Qué gana Dios con formar nuestro carácter? Desde un punto de vista humano, es más trabajo, más preocupación, aunque Dios no se canse ni nada, sino que Él lo hace de plácido, de gusto, le causa placer confrontar nuestros problemas, ayudarnos, sacarnos adelante. No es una obligación de Dios que diga otra vez que equivocar, otra vez reaccionando igual, otra vez conmigo. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces sí hacemos eso. Otra vez, hermano. Pero Dios no. Dice, no temáis manada pequeña porque vuestro Padre os ha placido daros. Os ha placido daros. Entonces es un placer, es un deleite. Recurramos a Él. Es que estoy sucio. Es que no he orado, que no hice lo que me dijo. Recurra a Dios. Porque Dios se place en entregarnos de su reino, de su amor, de su fe, de su restauración, de su poder, de su consuelo, para salir adelante. No temamos, porque en todas circunstancias podemos conocer a Dios. Dios es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Dios puede ser el esposo de una mujer desamparada. Dios puede ser, desde cierto punto de vista, llenar el vacío que es un esposo ausente. Ausente presente o ausente ausente. Dios puede suplir un padre ausente, una madre ausente, un hijo ausente, un amigo ausente que no lo tenga, un compañero que no lo tenga, un confidente que no lo tenga. No es que Dios sea un confidente, no es que Dios sea un papá, sino que Dios, cuando dice que es padre, la paternidad de Dios, que es inigualable, no hay otro ser que pueda ejercerla, ejerce todos esos aspectos y más, los llena, los suple, y mucho mejor un compañero, un esposo, un amigo. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor.
Yo te ruego, Señor, que trabajes nuestro carácter, que nuestra personalidad, Señor, realmente se amolde al trato que hemos tenido personal contigo y que estamos teniendo y que necesitamos seguir teniendo contigo en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, que ahora se proyecte tu luz al corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estamos aquí presentes, al corazón de mi esposa Marcela, al corazón de Efraín, al corazón de Joseph, al corazón de Franco, al corazón de David, al corazón de mi mamá, a mi corazón y al corazón de cada uno que después vea esta grabación. Que se proyecte la luz de Jesús y empiece a alumbrar las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que se proyecte la luz de Dios en nuestro corazón y empiece a alumbrar esas raíces. Que se vaya todo sentimiento de condenación en el nombre de Jesús. Y que empiece a haber un sentimiento de quebranto genuino, de quebranto de cómo me puedes amar así, siendo el Dios santo y eterno. Y que se empiece a sembrar la convicción de que el amor de Dios es estable, es único, inalterable y de trascendencia eterna. Que se empiece a impregnar ese amor en nuestro corazón, que nos empiece a redarguir, que nos empiece a sacar las cosas que necesitan salir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo grandemente, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que fluyas, Espíritu Santo, con tu amor, con poder, Señor. Que estas raíces, Señor, empiecen a salir. El temor, el abandono, el rechazo, la soberbia, la arrogancia, la falta de amor, la falta de un padre, la falta de consejo, la falta de corrección, la falta de disciplina, la falta de ternura de una madre. Todas esas carencias que empiecen a salir a flote, que empiecen a ser desarraigadas de nuestros corazones. Saco el conformismo que hace el mundo, que hace nuestra mente, que hace la carne, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a mi esposa, Señor, y a mi hijo ahí en el lugar.